Hoy vamos a preparar un pastel que estoy segura de que os va a enamorar. Es uno de estos postres que cuando lo llevas a la mesa, todo el mundo se queda con la boca abierta. Lleva una base de bizcocho llena de frutos secos, una capa de Nutella, galletas ligeramente humedecidas y una capa generosa de crema de vainilla que queda espectacular. Aunque a primera vista parezca un pastel muy elaborado, ya veréis que no tiene ninguna complicación. Si seguís todos los pasos conmigo, os va a salir perfecto. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es preparar los frutos secos. Aquí tengo aproximadamente entre 250 y 300 gramos de una mezcla de nueces, almendras y avellanas. Voy a triturarlos bien hasta conseguir un granillo fino. Una vez listos, los aparto por ahora. Mientras tanto voy a preparar unos 300 gramos de nueces enteras. Ahora las voy a tostar unos minutos en una sartén sin añadir aceite ni mantequilla. Solamente queremos que desprendan todo su aroma y potencien muchísimo su sabor. Este paso parece una tontería, pero os aseguro que marca una gran diferencia en el resultado final. Cuando ya están ligeramente doradas, las retiro del fuego y las reservo. Ahora preparo la bandeja donde voy a hornear el bizcocho. Estoy utilizando un molde de 43 por 28 centímetros. Le pongo un poquito de mantequilla o un poco de aceite para que el papel de horno quede bien sujeto. Coloco el papel encima y vuelvo a engrasarlo ligeramente. A continuación, reparto todas las nueces tostadas por la base procurando que cubran toda la superficie de forma uniforme. Ahora sí, vamos a preparar el bizcocho. En el bol de la batidora voy a colocar 7 claras de huevo. Las bato aproximadamente un minuto hasta que empiecen a espumar. Y antes de seguir, aprovechad para contarme en los comentarios desde dónde me estáis viendo hoy. Me hace muchísima ilusión leer vuestros mensajes y descubrir desde qué rincón del mundo preparáis mis recetas. En este momento comienzo a añadir 120 gramos de azúcar sin dejar de batir. Continúo batiendo unos 3 minutos más hasta conseguir un merengue francés firme, brillante y con picos bien marcados. Esta textura es muy importante porque será la que le dará un volumen y ligereza al bizcocho. Ahora voy a tamizar directamente sobre el merengue 40 gramos de harina común junto con medio sobre del polvo de hornear. Lo mezclo muy suavemente con unas varillas manuales, haciendo movimientos envolventes para no perder todo el aire que acabamos de incorporar a las claras. Cuando la harina ya está integrada, añado toda la mezcla de frutos secos triturados. Vuelvo a mezclar despacio con paciencia, levantando la masa desde abajo hacia arriba hasta que quede completamente uniforme. Ya tenemos la masa lista. Ahora la voy a repartir con mucho cuidado sobre las nueces que tenemos preparadas en la bandeja. Simplemente vamos extendiendo la masa poco a poco para que las nueces permanezcan formando la base del pastel. Una vez bien nivelada, la llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 175 grados. En unos 20 minutos estará lista. No hace falta pinchar con un palillo, este bizcocho se reconoce simplemente tocando ligeramente la superficie con la mano. Lo saco del horno, le doy la vuelta con cuidado, retiro el papel del horno y lo dejo enfriar completamente con las nueces hacia arriba. Mientras se enfría el bizcocho completamente, vamos a preparar la crema. Ya veréis que tampoco tiene ninguna complicación, simplemente hay que hacer cada paso con tranquilidad y respetar las temperaturas para conseguir una crema muy suave, muy estable y con un sabor espectacular. Aquí tengo preparadas 7 yemas de huevo y además voy a añadir 2 huevos enteros. Los coloco todos en el mismo bol. A continuación incorporo 200 gramos de azúcar blanca común y una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Yo utilizo este extracto porque me encanta el aroma que aporta, da un sabor riquísimo a la crema y la verdad es que merece muchísimo la pena utilizar una buena vainilla. El resultado final cambia muchísimo. Ahora viene un paso muy importante y quiero que prestéis atención porque es uno de los secretos para que esta crema salga perfecta. Tengo preparada una cacerola con agua para hacer el baño María. El bol con los huevos y el azúcar lo coloco encima
antes de que el agua empiece a hervir. Esto es muy importante porque tanto el agua como el bol irán cogiendo temperatura poco a poco y de forma uniforme. Así evitamos que el huevo se cocine demasiado rápido. Mientras el agua va calentándose, no dejo de remover la mezcla con unas varillas. Al principio parece que no ocurre nada, pero poco a poco veréis cómo empieza a cambiar la textura. Cuando el bol comienza a calentarse bastante, me pongo un guante para sujetarlo con comodidad porque el vapor del baño María también quema bastante. Voy removiendo constantemente para que toda la mezcla se caliente por igual, y si tenéis un termómetro de cocina, este es el momento de utilizarlo. Lo ideal es que la crema alcance entre 65 y 70 grados Celsius. A esta temperatura las yemas quedan perfectamente pasteurizadas y la crema adquiere la consistencia adecuada sin llegar a cuajarse. Mientras la crema se va atemperando, vamos a preparar la base del pastel. Nuestro bizcocho ya está completamente frío y ahora le voy a poner una buena capa de Nutella. Yo estoy utilizando aproximadamente 250 gramos porque sinceramente en mi casa les encanta. Pero si vosotros preferís, también podéis preparar un ganache de chocolate con nata y chocolate negro o chocolate con leche. Quedan deliciosas. Voy extendiendo la Nutella calentita con una espátula procurando que llegue hasta todos los bordes y que quede una capa uniforme. Este chocolate, además de aportar muchísimo sabor, también ayuda a sujetar la siguiente capa de galletas. Ahora voy a colocar las galletas. Yo las voy mojando una a una en un almíbar que preparo en casa. Es un almíbar diferente porque primero caramelizo ligeramente el azúcar y después añado el agua. De esta manera consigo un sabor mucho más intenso y un color precioso. Pero aquí podéis utilizar lo que más os guste. Podéis mojarlas en leche, en café, en cappuccino e incluso en un cacao con leche, si el pastel también lo van a disfrutar los niños. Lo importante es no dejarlas demasiado tiempo dentro del líquido, solamente un instante para que queden tiernas pero sin romperse. Voy cubriendo toda la superficie hasta que no quede ningún hueco. Y mientras termino esta capa, contadme una cosa en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber con qué rellenáis vosotros los pasteles. ¿Sois más de Nutella, de crema de chocolate, de dulce de leche o preferís otro relleno? Me encanta leeros porque muchas veces me dais ideas para futuras recetas. Una vez colocadas todas las galletas, voy a poner alrededor un aro rectangular ajustable. Este paso no es obligatorio, pero os lo recomiendo muchísimo si queréis un acabado realmente bonito. El aro mantiene toda la crema en su sitio y hace que los laterales queden completamente rectos y con un aspecto muy profesional. Lo ajusto bien alrededor del bizcocho para que no quede ningún espacio y ya tengo la base completamente preparada. Ahora volvemos otra vez con nuestra crema. Ya está prácticamente fría y vais a ver la textura tan bonita que tiene. En este momento le voy a añadir un poquito más de extracto de vainilla. Es totalmente opcional. Ahora vamos con la gelatina. Tengo un sobre de 10 gramos de gelatina neutra en polvo. La voy a hidratar siguiendo las instrucciones del fabricante y la dejo reposar unos minutos para que absorba toda la humedad. Mientras tanto, voy a montar la nata. Aquí tengo 500 mililitros de nata para montar bien fría. Yo utilizo nata Ambiente Puratos. Voy a medir 2 tazas y aparte voy a reservar aproximadamente media taza porque después la voy a calentar y será donde disolveremos la gelatina. Comienzo a batir a velocidad media alta por 2 a 3 minutos. No hace falta batir demasiado. Simplemente buscamos una nata firme con buena consistencia pero sin llegar a cortarla. Esta es exactamente la textura que necesitamos para conseguir una crema ligera y muy aireada. Ahora caliento la nata que había reservado y cuando está bien caliente incorporo la gelatina ya hidratada. Remuevo muy bien hasta comprobar que ya se ha disuelto completamente y que no queda ningún grumito. Seguidamente vierto esta mezcla sobre la crema de yemas que ya tenemos fría. Remuevo unos segundos hasta integrarla perfectamente y ahora llega el último paso de la crema. Voy a incorporar toda la mezcla de yemas dentro de la nata montada. Lo hago poco a poco y mezclando a velocidad muy baja o incluso con una espátula si lo preferís. Aquí ya no queremos montar nada más. Simplemente buscamos que todos los ingredientes se unan sin perder el aire que tiene la nata. En cuanto la crema queda completamente lisa, homogénea y sin ningún grumo, ya la tenemos preparada. Y ahora sí, vamos a terminar nuestro pastel. Voy a volcar toda la crema sobre la base que ya tenemos preparada con la Nutella
Nutella y la capa de galletas humedecidas. Con una espátula la reparto con muchísimo cuidado, procurando que llegue bien hasta todas las esquinas del molde. Después aliso toda la superficie lo mejor que puedo. Me gusta que quede bien recta y que tenga aproximadamente la misma altura por todos los lados, porque luego cuando cortemos las porciones el resultado será mucho más bonito. Una vez terminado este paso, llevo el pastel a la nevera. Lo ideal es dejarlo reposar hasta el día siguiente para que la crema termine de cuajar, los sabores se integren y el pastel adquiera esa textura firme y cremosa que buscamos. Si vais con un poco de prisa, dejadlo al menos 4 horas en la nevera, aunque de un día para otro queda muchísimo mejor. Paso un cuchillo fino alrededor del aro para despegar los laterales y retiro el molde con mucho cuidado. Mirad qué altura tiene este pastel, queda precioso con una capa de crema bien alta y los laterales completamente rectos. La verdad es que el resultado merece muchísimo la pena. Ahora os voy a enseñar cómo me gusta cortarlo. Yo utilizo una regla larga de unos 40 centímetros porque así todas las porciones salen exactamente del mismo tamaño. Primero marco el pastel a lo largo y lo divido en 3 tiras iguales. Después hago los cortes en el sentido contrario hasta obtener 12 porciones en cada fila. En total salen 36 trozos bien generosos. Son porciones grandes con mucha altura y perfectas para un cumpleaños, una celebración o cualquier reunión familiar. Y ahora llega una de las partes más divertidas, la decoración. Yo voy a utilizar dulce de leche porque en casa nos encanta y además combina de maravilla con las nueces y la Nutella. Con una manga pastelera hago 2 o 3 pequeños puntos sobre cada porción, pero vosotros podéis decorarlo como más os guste. Podéis utilizar nata montada si preferís un acabado blanco, hacer una decoración con chocolate, espolvorear nueces picadas o incluso colocar medias nueces encima en cada trozo. Lo importante es darle vuestro toque personal. Y ahora sí, vamos a cortar un par de porciones porque estoy deseando enseñaros el interior. Mirad qué corte tan bonito. Se aprecia perfectamente el bizcocho lleno de frutos secos, la capa de Nutella, las galletas humedecidas y toda esa crema de vainilla tan alta y cremosa. La textura es una auténtica delicia. Es uno de esos pasteles que sorprenden desde el primer bocado. Si todavía no os habéis suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Así no os perderéis ninguna de las recetas que voy compartiendo cada semana. Y si el vídeo os ha gustado, dejadme un me gusta porque con un gesto tan sencillo me ayudáis muchísimo a que esta receta llegue a muchas más personas. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme un día más. Gracias por vuestro cariño, por todos vuestros comentarios y por el apoyo que me dais al canal en cada vídeo. Os mando un abrazo muy fuerte. Disfrutad muchísimo de este pastel delicia y nos vemos muy pronto en la próxima receta. Muchas gracias y hasta pronto.